A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si el libro más influyente de la historia no fuera un solo libro, sino toda una biblioteca? En este análisis nos vamos a sumergir en la Biblia, pero no desde la fe, sino desde la historia, para descubrir los orígenes, muy humanos, que hay detrás de sus historias divinas. Y para esta investigación, nuestro guía va a ser alguien que quizás no se esperan, el famosísimo escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Él se acercó a la Biblia como si fuera un detective, buscando pistas no de una revelación divina, sino de un fascinante documento humano, con una historia que, de hecho, podemos rastrear. El método de Asimov fue simple, pero a la vez bastante radical. Tratar la Biblia como cualquier otro texto de la antigüedad. Dejó el dogma de lado y usó las herramientas del historiador: la arqueología, la lógica, el análisis de texto. Su objetivo no era poner en duda la fe, sino encontrar la verdad histórica que se esconde entre sus páginas. Y aquí viene el primer gran hallazgo. La Biblia no es un libro único, escrito con una sola voz. Para nada. Es una biblioteca, una colección de textos de diferentes autores, de diferentes épocas, compilada y editada a lo largo de casi 1000 años. Como podemos ver aquí, el proceso fue larguísimo y súper complejo. Empezó con tradiciones orales que se pusieron por escrito allá por el siglo IX a.C. Luego pasó por un momento clave, el exilio en Babilonia, hasta que tomó su forma casi final en el siglo V a.C. Y claro, cada etapa fue dejando su huella, reflejando el conocimiento y, ¿por qué no?, los prejuicios de sus autores. Bueno, empecemos por algo que podemos, digamos, ubicar: la geografía. Y si los lugares más míticos de la Biblia, como el mismísimo Jardín del Edén, tuvieran un lugar real en nuestro mapa. Asimov encontró unas pistas sorprendentes. Es que, increíblemente, el Génesis nos da casi coordenadas. Describe el Edén con pistas geográficas muy pero muy concretas. Menciona 4 ríos, y 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, son inconfundibles. Entonces, ¿a dónde nos lleva este mapa? Aquí es donde la hipótesis de Asimov se pone de verdad fascinante. Para él, el Edén no era un paraíso etéreo, sino la descripción de un lugar muy real: Mesopotamia. Ese valle fértil entre esos 2 grandes ríos, conocido ni más ni menos como la cuna de la civilización. Y la evidencia arqueológica es contundente. El lugar que la Biblia señala como el origen de todo es exactamente el mismo lugar donde sabemos que nació la civilización, con sus ciudades, su escritura y su ingeniería. No parece una coincidencia, ¿verdad? Es más bien la memoria histórica de un lugar real que, con el tiempo, se convirtió en mito. Claro, la Biblia no se escribió en una burbuja. Ahora vamos a ver cómo las grandes culturas vecinas, sobre todo la babilónica, dejaron una marca imborrable en las tradiciones, las leyes y las historias del pueblo de Israel. Asimov señala un momento clave, un antes y un después en esta historia: el exilio en Babilonia. Hay que imaginar el shock. La élite de un pueblo conquistado viviendo en el corazón de un imperio muchísimo más avanzado. Fue un choque cultural que los transformó para siempre, haciendo que absorbieran nuevas ideas, mitos y costumbres. Un ejemplo perfecto de esto es el Sabbat. Fíjense, antes del exilio era una práctica menor, casi sin importancia. Después se convierte en un pilar central, inquebrantable del judaísmo. Asimov sostiene que esta nueva rigidez fue una costumbre que tomaron de las tradiciones babilónicas, como una forma de mantener su identidad mientras estaban lejos de casa. Pero ojo, que la influencia no se quedó solo ahí. Asimov demuestra que el relato de la creación del Génesis es, en esencia, una versión adaptada del mito babilónico, solo que quitando a sus múltiples dioses. Los nombres de los meses del calendario, las leyes, hasta el famoso becerro de oro, todo nos habla de un profundo diálogo cultural. Y ahora vamos a la evidencia que para muchos es la más clara de todas: la huella humana dentro del propio texto. Vamos a ver cómo los errores, las contradicciones y las ediciones revelan las manos, muy humanas, que le dieron forma a estas historias. Fíjense en este misterio. ¿Quién mató realmente a Goliat? Aquí tenemos una contradicción fascinante. Un texto antiguo, en el libro de Samuel, dice que fue un guerrero llamado El-Hanán.
pero la historia que todos conocemos le da el crédito a David. Bueno, pues siglos después, un editor del libro de Crónicas parece que se da cuenta del problema y corrige la historia, diciendo que el Hanán en realidad mató al hermano de Goliat. Es una edición humana, hecha en tiempo real. A ver, ¿y los famosos gigantes, los Nefilim? Asimov nos da una explicación mucho más con los pies en la tierra. No eran seres literales de 3 metros. Era la forma en que una tribu con menos tecnología, los israelitas, describía a sus enemigos, que tenían armas de hierro y ciudades amuralladas. Los gigantes eran una metáfora de poderío militar, no de altura. ¿Unicornios en la Biblia? Suena raro, ¿no? Bueno, este es un caso de libro de un error de traducción. La palabra hebrea original, reem, no se refería a un animal fantástico, sino al luro, un buey salvaje real, temible, que hoy está extinto. Como dice Asimov, un ser divino no cometería un error de zoología. Un traductor humano, en cambio, sí. Y para rematar, un error matemático que es, bueno, bastante obvio. Al describir las medidas del templo de Salomón, la Biblia calcula el valor de pi como exactamente 3. Esto no es un misterio divino, es un error humano. Demuestra que los autores eran gente de su tiempo, que usaban las aproximaciones matemáticas de su época, no revelaciones del cielo. Entonces, después de seguir todas estas pistas en la geografía, la cultura y el propio texto, ¿a qué conclusión llegamos sobre el origen de la Biblia? Pues la imagen que se forma no es la de una piedra tallada por una sola mano, sino la de un inmenso mosaico. Un texto complejo, tejido a lo largo de siglos por muchas personas. Un documento que refleja rivalidades políticas, influencias de otras culturas, errores de traducción y correcciones editoriales. No es la palabra inmutable de un Dios, sino una obra profunda y fascinantemente humana. Y aquí hay que aclarar algo que es súper importante. El objetivo de este tipo de análisis, como el de Asimov, no es destruir la fe. Se trata de enriquecer nuestra comprensión, de apreciar la Biblia por lo que la evidencia muestra que es, no un dictado caído del cielo, sino uno de los logros literarios, culturales y políticos más complejos y significativos de la historia de la humanidad. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más importante de todas. Al descubrir estas capas de historia, los ecos de otras culturas, las huellas de los editores, ¿pierde la Biblia su poder? ¿O por el contrario, gana una nueva y asombrosa dimensión al revelarse como el extraordinario producto de la creatividad, la lucha y la búsqueda de sentido de nuestra especie?